que jugar con uno de menos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya está incorporado el doctor Oscar Pereira y el doctor Carlos González. Bueno. Buen día, Cristian. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito, o vamos a empezar a hablar un poquitito de neurodesarrollo, pero yo quería empezar antes con otra cosa que realmente me preocupa y mucho. Esta mañana me levanto como habitualmente me levanto, generalmente prendo la radio y me entero que va a haber una disposición que a los 13 años los chicos pueden operar en bolsa. 13 años. Evidentemente estamos haciendo las cosas mal, porque le estamos dejando a los chicos ser cada vez menos chicos y darle más obligaciones. Pero, ¿cuántos vivos están pensando que van a lavar dinero con chicos de 13? Si profundizamos un poco la cosa, en la estafa piramidal que hubo en San Pedro, creo que el 70% son menores de 20 años, que se creyeron que poniendo un dinero y porque te devolvían mucho más, iban a hacer magia y iban a salvar su vida con eso. Entonces, esta columna siempre ha dicho, detrás de un chico equivocado hay muchos adultos que están equivocados. Lo seguimos reafirmando y los hechos de la vida nos dan la razón. 13 años operar en bolsa es una barbaridad, porque le enseñan a los chicos la timba. Una timba legal, una timba que puede ser honesta o no. Ahora, Oscar, perdón, una breve reseña. Venimos hablando, y lo han hablado ustedes en su espacio, tanto tiempo con el tema de las apuestas deportivas. Seguro. Se cambia el contrato. Exacto. Entonces, tanto tiempo hablando de los menores, de los cuidados, que los padres, que los chicos, que tengan cuidado, y se hace esto, aparte se hace de manera formal. Formal. Legal. Sí. Lo hemos mencionado tantas veces, la realidad, la actualidad, quita a los chicos de la infancia, los saca de su infancia normal. Indudablemente les hace vivir tiempos aceleradísimos que requieren una adaptación de parte de ellos a adaptarse a las cosas que habitualmente y en los estímulos que están recibiendo permanentemente. Y los adultos también, y muchas veces no terminamos de adaptarnos y terminamos aceptando cosas porque la vorágine nos lleva a esto, y la verdad que estamos relegando ese rol que estamos hablando desde hace ya 8 meses en esta columna, el rol de padres, que muchas veces los estamos dejando de lado, y la verdad que es un error. Y esto, si vos me permitís, a colación de esto, después entraremos en el tema puntual. Atiendo en el día de ayer a una docente de una escuela media con adolescentes y todo lo demás, y la verdad que estuvo al punto, me contaba, estaba al punto del llanto de lo que se vive con los adolescentes, la falta de reconocimiento a la autoridad educativa. Pero lo que más preocupante es las consecuencias que esa falta de autoridad está, pero la no imposición de la autoridad, el corrimiento de las autoridades educativas, porque consideran que ya no pueden hacer más nada. Inclusive que desde arriba de ellos, de los directores de escuela y todo lo demás, también se bajan línea en ese mismo sentido. No nos opongamos, no generemos climas hostiles, cuando el clima hostil ya está, porque viene de casa, de familia, del medio. Los chicos lo trasladan a la escuela y es una ley de la selva. Pero lo más triste es esto que tanto hemos hablado, de las cuestiones de asimetría entre un hijo y un padre, o un hijo y un adulto, en este caso un educador. No de asimetría teniendo o haciendo referencia al poder que el adulto tiene que tener sobre el joven o el hijo, sino de que somos distintos, de que hay una autoridad, hay una figura de autoridad que debiera imponer las normas y esas normas ser respetadas. Entonces, la pérdida de valores empieza a provocar todo este tipo de cosas. Chicos que
consumen, que vienen drogados, que están totalmente abúlicos, que si no quieren estar en el aula se van al patio y nadie les puede decir nada, peleas y violencias entre ellos. La verdad que realmente es una realidad que en algunos sectores, no lo generalizo, no debe ser en todos lados, indudablemente, pero muestra una imagen de una sociedad que es producto de lo que los adultos hemos llevado adelante, indudablemente. Yo creo que ahí lo que más preocupa a Carlos y Oscar es el hecho de el temor, o no sé si es el temor o qué, pero el temor, el hecho de marcar la autoridad. O sea, que una docente le vaya a decir a la directora de la escuela, me está pasando esto, y que la directora le diga, bueno, déjalo. Sí, sí. No, bueno, vemos a ver cómo, por qué no, pero no tendríamos que hacer así. Perder el derecho, el temor a intervenir, porque la intervención pareciera que puede tener represalias. Hay una escuela hoy que no viene al caso porque están trabajando en eso y una docente que creo que ahora está con un pedido de licencia, que la docente usó la frase me tienen harta. Un alumno se lo dijo a la madre fue a hablar a la escuela, ¿a quién sancionaron? Sí, sí. A la docente. Sí, sí, absolutamente. Inclusive la referencia es, llaman a los padres y los padres o no concurren o se ponen en una actitud a veces hasta de violencia contra la institución educativa, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña digresión de eso porque yo pienso como ustedes, pero también pienso en la otra parte. ¿Dónde está ese chico si no está en la escuela? Ese chico si no está en la escuela va a estar en la calle. Entonces, yo creo que el pensamiento del adulto tiene que ser enseñar al chico el esfuerzo y la dedicación para tener éxito en la vida. Desgraciadamente eso no lo ven ni en la familia, ni lo ven en la sociedad, ni hay ejemplos que le demuestren al chico que ahí está la verdad. Entonces yo creo que la escuela tiene que aceptar esas cosas que ustedes dicen, aunque me horrorizan, porque si no ese chico va a la calle, y es peor. Entonces, ¿no será el momento de empezar a pensar que va a haber que tener una escuela que contenga a los chicos y otra escuela que les enseñe a los chicos? O sea, no sé de qué manera, no voy a implementar acá los quijotescos que dicen que vuelva el servicio militar. Por favor, ¿cómo vamos a pensar que los militares van a educar a los chicos? Eso es una cosa totalmente fuera de lugar. Pero la humanidad que está estudiando los micro-RN en este momento, que es la parte más, y por eso se ganaron el premio Nobel 2 estadounidenses, la parte más chiquitita de la célula que hemos encontrado y ya la está estudiando, de golpe y porrazo no estudia su organización. En este momento, la deserción de los chicos en la escuela secundaria es del 50%. Y nosotros vamos a reducir el presupuesto educativo. Entonces, hay cosas que no se pueden creer, pero a mí me indignó el operar en bolsa porque es ganar dinero sin esfuerzo. Entonces le enseñan el camino más fácil para ganar o perder y fundirse. Estamos cansados de ver películas de la bolsa, estafas y pérdidas y un montón de cosas más. Las películas salen de la vida real y no muestran el 100% de la vida real, muestran el 70%. Entonces yo pensaba, Rosario, ¿cuántos chicos están en la calle en Rosario, que es una ciudad que se ha empobrecido al cabo del tiempo? Esos chicos mayores de 13 años pueden operar en bolsa. ¿Qué? ¿Los narcos no van a lavar plata con esos chicos de 13 años? Y a mí me dicen que la UIFA está estudiando la compra de propiedades y un montón de cosas más. ¿Y esto qué es? Y esto lo va a proponer el gobierno. Entonces, yo entiendo las libertades, pero las libertades tienen edades. Yo, cuando tenía 10 años, no podía ser médico, porque tenía que pasar una etapa para llegar a ser médico. Lo mismo pasa con esto. Pero bueno, esto es una discusión que nosotros no vamos a aclarar, pero sí vamos a marcar, porque hay cosas que estamos haciendo pensando con los pies y no pensando con la cabeza, que eso es la conclusión que uno llega desgraciadamente. Plantea un tema muy interesante también, siempre hablando de la responsabilidad del adulto, que ahora cuál será la postura o lo que puede llegar a ser el adulto cuando un chico de 13, 14, 15, 16 años diga, yo estoy en mi derecho y tengo la libertad de poder hacerlo.
tengo el permiso. El permiso, seguro, seguro. ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace la madre? Yo creo que ese es el punto. A ver, libertades desde hace siglo, te diría yo, se propugnó en pos de la libertad de las personas y todos deseamos ser libres. Lo que pasa que el ejercicio de la libertad, Oscar dijo, tiene edades. El ejercicio de la libertad tiene edades. No puede un chico a determinada edad hacer determinadas cuestiones. Y esto no significa que no tenga libertades. No está en condiciones de ejercer esa acción, ¿sí?, que implica libertad. Pero la escuela, que nació como una institución fundamentalmente educativa y formativa, con el transcurso de los años también se convirtió en un espacio de contención. Pero hoy esto está tergiversado. Esto me preocupa. Yo acepto esto, así como propugnamos que los chicos vayan a los clubes de barrio, a las instituciones deportivas para salir de la calle. El espacio y el tiempo de la escuela también es un espacio donde el chico sale de la calle, pero debe estar contenido. Esto es lo que me preocupa. Si dentro de esa institución es nada más que un espacio para que el chico no esté en la calle y no tiene contención, entonces estamos perdidos. Y acá está lo que vos referís, el rol del adulto y el rol del padre, porque las libertades pueden estar, pero siempre tiene que haber normas que regulen esas libertades. Y lo que estamos indefectiblemente viendo es la transgresión permanente de esas normas. Y ahí es donde está, porque, a ver, en pos de una libertad económica, que calculo que es lo que propugna esta iniciativa, estamos llevando a un terreno donde la libertad absoluta y a ultranza sin normas o con normas no bien puestas llevan también a un caos, porque hay dificultades para poder concretar aquellas cosas a los intereses comunes. La verdad que Oscar me quita el dedo de la llana, porque es un tema muy... ¿En qué se basaron para decirle a un chico de 13 años que podés obtener el mundo? Sí. Primero, ¿en qué se basaron? ¿Quién va a responder si el chico termina siendo un desastre económico? ¿El chico con 13 años o el adulto mayor responsable? Y después otros temas que vienen. Sí. ¿Por qué votar con 13 puedo operar en bolsa y no puedo ir a votar con 14 o con 15? Exacto. ¿Por qué no puedo entrar al boliche entonces con 13 años? Exacto. O sea, es un dominó. Es un dominó. Creo que el tema da como para que profundicemos un poco lo que estamos hablando, y a lo mejor el neurodesarrollo lo hacemos la semana que viene, que es el importante. Pero cuando yo trabajaba en el hospital de Junín, yo había hecho un curso universitario de adolescencia y lógicamente estaba entusiasmado con la adolescencia. Entonces hice el primer consultorio de adolescencia que hubo en el hospital de Junín. Por supuesto, como de entrada la difusión del consultorio era demasiado difícil, más a nivel hospitalario, donde las colaboraciones a veces no son las 100%. Yo me conecté con el Servicio Judicial de Junín, en la calle Carlos Pellegrini 900 y pico. Había un lugar donde decía La Casita, donde están todavía funcionando, donde están chicos con causas judiciales. Entonces yo, por día, me llevaban 2 chicos y yo le hacía un control general de esos chicos, y por supuesto hablaba con esos chicos. Un día me cayó un chiquito de 15 años reincidente. Entonces, bueno, chico que realmente se podía hablar, con otros no se podía hablar porque no tenían capacidad de diálogo. Estamos conectándonos con neurodesarrollo, que era lo que queríamos hablar, pero con este se podía hablar, y se podía hablar bien, porque era un chico coherente en su expresión y tenía manera de comunicar sus pensamientos, porque los pensamientos, ya que estamos hablando de eso, son palabras. Yo pienso en palabras y las transmito a través de mis pensamientos. Entonces le pregunté por qué se dedicaba a eso, si él tenía un potencial en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Yo veía que era un chico educado y un montón de cosas más. Entonces el chico me cuenta la siguiente anécdota. Doctor, dice, a mí a los 15 años me peleé con el marido de mi mamá y me fui de mi casa, me fui a hacer la calle.
Me puse de novio con una prostituta de 21 años y con esa señora tengo una nena. Y esa nena es mi vida. Entonces yo robo porque si mi mujer no tiene plata se me va a hacer la calle. Yo realmente en ese momento casi me pongo a llorar porque ese chico con 15 años me mostraba todas las miserias de la vida. Con 15 años. No había sido contenido en su casa. Había salido a vivir a la calle, nadie lo había detectado, había abandonado la escuela, había abandonado la educación, había abandonado todo. Se había puesto de novio con una prostituta, la había embarazado. Habrá sido él, si la mujer hacía una vida totalmente distinta. Se había hecho cargo de la hija de esa mujer y salía a robar a los 15 años porque si no llevaba plata a la casa, esa mujer volvía a una vida que ese chico con 15 años quería defender la muerte. Entonces, yo creo que los chicos tienen valores, yo creo que los chicos tienen posibilidades, o un porcentaje enorme de esos chicos tienen posibilidades, que no los tenemos que erradicar de la sociedad, sino que los tenemos que incorporar despacito en la sociedad con métodos coherentes. Y esos métodos coherentes es que de alguna manera nos acerquemos a ellos y los escuchemos. Yo lo que veo, hablando de lo que decía Carlos de las escuelas, que hay cosas impensadas. No voy a decir el lugar porque si no es el único jardincito de infante que hay en ese lugar. Tengo una paciente que me consulta porque en un jardín de infantes de una escuela rural donde tienen el salón de múltiples, porque son chiquitos de 3, 4, 5 años todos juntos, porque no hay sino capacidad de tener currícula como para hacer grados diferentes, que a los chiquitos de 3 años que no le hacen caso, lo ponen en penitencia mirando el rincón para que piensen que a la maestra hay que obedecerla. A ver, son chiquitos de 3 años. Son chiquitos que de alguna manera están incorporándose en la educación. Si la educación los recibe de esa manera, ¿qué va a pensar el chico? Que evidentemente la escuela no los contiene como corresponde, no les da el afecto que corresponde, y ese chico probablemente con el tiempo va a desarrollar una fobia a la escuela, un rechazo a la escuela y una poca preocupación por la escuela. De golpe y porrazo vienen las docentes, vienen las madres. Ay, doctor, por favor, no me hace un certificado porque me dicen que si no lo llevo el chico no puede reingresar a clase. La pregunta mía siempre es, escúchame, ¿cuántos son en la escuela? 30. ¿Cuántos llevan el certificado? Yo y 2 maestras y 2 madres más. Quiere decir que las docentes por comodidad tienen esas 3 que le piden todo y las madres cumplen, y a las otras 27 que la mandan al demonio si se lo piden eso, no se lo piden, porque le tienen temor. Entonces, ¿cómo una docente le va a tener temor a una madre? ¿Cómo no va a saber acercarte a decirte, mira, yo y vos buscamos lo mejor para tu hijo, y lo mejor para tu hijo es esto que yo te estoy diciendo, no porque se me ocurra a mí, sino porque los dicen las normas educativas de este país? Entonces, no nos podemos quejar con lo que tenemos, porque nosotros somos responsables de lo que tenemos. No nos podemos quejar por lo que nos pasa, porque nosotros somos responsables de lo que nos pasa. Entonces, yo creo que esta sociedad, desgraciadamente, ha sido invadida por una pandemia que es la falta de respeto por el otro, la falta de empatía, la falta de preocupación por el futuro y un montón de cosas más, que no la vamos a cambiar y cada vez vamos a estar más hundidos. Porque hay sobornos en política, porque hay sobornos en el fútbol, porque hay sobornos en la calle, porque hay un montón de cosas y hay gente que está elegida para que eso por lo menos intente corregirlo. Entonces realmente es difícil entender algunas cosas cuando uno se pone, no a pensar, porque yo no creo que piense mucho, sino mirar, con mirar alcanza. Bueno, claramente la sociedad es el fiel reflejo de lo que se ha ido generando y lo que se ha ido creando generación tras generación, y es responsabilidad de todos los que integramos esta sociedad, con lo que hemos traído y con lo que estamos produciendo hoy. Y yo recién intentaba reflexionar, todas estas cuestiones que pasan, alguien se preguntará, ¿y qué tiene que ver con salud? Y la verdad que tiene que ver mucho. Hace ya unos cuantos años que yo formaba parte de la Secretaría de Salud y de Bienestar Social del municipio. Se generó el Sistema Alimentario Familiar, el famoso SAF, ¿vos te acordás? Que se mencionó mucho.
y que tuvo un hecho que fue muy trascendente. Se inició una encuesta de hogares en Junín, muy importante, y en determinado momento hubo que hacer una ponencia de los resultados de Junín a nivel de la provincia de Buenos Aires. Entonces me convocaron para que yo vaya a exponer la implicancia que tenía esta encuesta de hogares en el tema de salud. Y ahí empezó a surgir lo que se denominaba en ese momento, hoy han ido cambiando los nombres, pero me gusta seguir mencionándolo, aunque hoy no tenga tanta validez, lo que se llamaron determinantes sociales en la salud. Los determinantes sociales en la salud son todas aquellas cosas que ocurren y que de alguna manera, tanto directa como indirectamente, influyen en la salud. Y yo pensaba y digo, ¿cómo hago para encarar este tema? Porque recién estaban empezando esta aparición de este concepto de determinantes sociales. ¿Cómo hago para exponer? ¿Qué alocución digo? Y la verdad que se me ocurrió porque en el viaje, cuando yo iba entrando, hice este relato, iba entrando cuando va entrando a Capital Federal, pasa por la villa, la famosa que está al lado de Retiro, pasa y ve, te bajás en Retiro y ve que la gente empieza a salir corriendo y va toda apurada, se chocan entre sí. Entonces dije, esos son los determinantes sociales, del modo como vivimos. La persona que le toca vivir en condiciones que no son las más dignas, que vive de algún modo en aglomerados de personas que no tienen las condiciones de higiene ni las condiciones de salubridad necesarias, ni cloacas ni agua corriente, que viven hacinados, la accesibilidad a los sistemas y a las instituciones de salud, la accesibilidad a la educación, la accesibilidad a lo económico y a poder comprar las mínimas o cosas básicas, el hecho de cómo enfrentamos la vida, el estrés cotidiano, el estar corriendo, todo eso son determinantes sociales que influyen en la salud de la población. Y cuando hablamos, y vamos a empezar a hablar en algún momento de neurodesarrollo, los determinantes sociales también son fundamentales. Porque las condiciones en que ese chico vive y se va criando, nosotros hablamos de un concepto de crianza. Hace poquitito hablamos de crianza. Es el acompañamiento que hacemos al niño, al bebé, para tratar de facilitarle las cosas para que transite el camino y poder recorrer de la mejor manera posible su infancia y su adolescencia. Entonces, si esto es la base de la crianza, hoy tener situaciones realmente malas o no favorecedoras hacen a su desarrollo e inciden en lo que es específicamente el neurodesarrollo. Si las condiciones de higiene y salubridad no son las adecuadas, ese chico va a tener mucha más incidencia de enfermedades como gastrointestinales, respiratorias, va a permanecer más tiempo internado en el hospital. Eso deteriora aún no solo su sistema inmunitario, deteriora también su crecimiento, su engorde, su progreso de peso, lo pone en inferioridad de condiciones y de alguna manera también incide en su neurodesarrollo. Si las condiciones de habitabilidad de una casa y el modo que tenemos de relacionarnos en nuestra familia es con violencia, es pasando muchas necesidades extremas, ese también incide en el neurodesarrollo. Si la mamá tiene que salir al ámbito laboral, si puede, si tiene los ingresos necesarios, incide en el neurodesarrollo del chico. O sea que todas estas cuestiones de la vida cotidiana que nosotros acabamos de mencionar y que son estresantes, indudablemente tienen una incidencia real, contundente sobre la crianza y el desarrollo de los chicos. Carlos empezó la charla de neurodesarrollo. O sea, ¿qué es lo que queríamos hablar hoy? De un grupo de alteraciones que interfieren en la adecuada maduración de los chicos. Y no son causas motores y enfermedades, o sea, no son chicos que están en silla de ruedas, no son chicos que van a usar pañal hasta los 10 años, no son chicos que van a no...
poder desplazarse como corresponde. No son lesiones estructurales, son lesiones que dentro de su maduración van dejando pequeñas secuelas para ese chico entre el 4º y el 5º año haga su pico de neurodesarrollo perfecto o no. El doctor Horacio Lejarraga, un prestigioso pediatra del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, del Hospital Italiano y demás, ha inventado un sistema que se llama PRUNAPE, que es hacer como un test de maduración de los chicos para ver cómo esos chicos maduran. Y el del año 23 dicen que en el Gran Buenos Aires el 20 al 40%, y la mayoría son varones, no cumplen las pautas madurativas que corresponden. 20 a 40%. Y en ese momento teníamos una tasa de pobreza que estaba rondando entre el 40 y el 43. Ahora tenemos 10 puntos más. O sea que yo creo que a lo que dijo el doctor Lejarraga en el año 23 le tenemos que agregar algunos porotitos más. Inclusive, si me perdonás, una cotilla a esto. En el 2014, antes del PRUNAPE de Lejarraga, habían hecho un estudio también con niños, con porcentajes entre el 25 y el 40% de niños que presentaban algún tipo de trastorno del desarrollo, y que se daba fundamentalmente antes de los 4 y de los 5 años, pero con la diferencia de que se disminuía notablemente a partir de los 4 años por una sola y sencilla razón: el ingreso a la escolaridad. Entonces, de ahí la importancia de la institución educativa en cuanto a contención y aportar aquellas cosas que ese chico que sufre necesidades en su casa y no las tiene, la institución educativa también lleva adelante. Perdóname esto porque me salió. Es importante lo que dice Carlos, porque cuando uno habla con las docentes que dan de comer a los chicos en la escuela, dicen que lo primero que tienen que hacer es enseñarle a usar los cubiertos y a lavarse las manos. O sea que evidentemente ese chico no tiene los hábitos primarios necesarios como para poder cumplir con su neurodesarrollo perfecto, porque no saben usar cubiertos, porque no saben lavarse las manos, o sea que hemos vuelto a la edad media o a la edad de piedra. Y esas cosas están relacionadas primero con vivienda, pero no vivienda estructural, sino la forma de vida. Por ejemplo, el hacinamiento. En este momento, con el costo de los alquileres y un montón de cosas, los abuelos, los tíos, los primos y nosotros vivimos todos juntos, porque no hay posibilidades de tener una casa mejor. Eso da hacinamiento. El chico no tiene privacidad, el chico no tiene tiempo para pensar, el chico no tiene tiempo para elaborar sus pensamientos porque está siempre rodeado de estímulos alrededor, y evidentemente ese chico se va a refugiar en lo más cómodo, que es la pantalla, que es el celular. Aparte hubo otro factor fundamental que llevó al hacinamiento, es que ya desde hace muchas décadas la gente de zonas rurales empezó a volcarse hacia las zonas urbanizadas por una cuestión de accesibilidad a un montón de servicios que en las zonas rurales no tenía. Y esto llevó a que las zonas urbanas estuvieran tan repletas que se empezaron a generar las zonas periurbanas con gran aglomerado de gente. Esto de las migraciones internas tiene mucho que ver con esto que decía Oscar, que tiene que ver con el hacinamiento y las condiciones que ese hacinamiento lleva en la salud, ¿no? Otro de los temas, además de vivienda y hacinamiento, es la educación de la madre. ¿Y por qué se habla de la madre? Porque en esta sociedad tan convulsionada, donde hay parejas estructuradas y parejas no estructuradas y un montón de cosas más, siempre la madre está más cerca que el chico que el resto de la familia. Entonces, si esa madre tiene una educación aceptable, puede entender algunas cosas de ese chico, tiene una situación laboral que medianamente la protege, esa madre va a ser muy influyente en la vida de su chico, ¿o no? Entiendo a las mamás, por ejemplo, una docente que sale a las 8 de la mañana de la casa o 7:30 a dejar a sus hijos a la escuela y a ir a su propio trabajo, y que como no le alcanza el sueldo y tiene doble turno, vuelve a la casa a las 5:30, 6 de la tarde. Y se tiene que enfrentar con las tareas del hogar, que no solamente son la limpieza de la casa o la preparación de la ropa de los chicos, sino que hay que darle de comer y hay que hacerle los deberes de la casa. Y realmente son
héroes pequeños que tenemos en cada casa, una señora que vive de esa naturaleza. En referencia a eso, también el estudio concluye de que la educación materna es un factor importante en la posibilidad de trastornos del neurodesarrollo. Cuanto mayor educación materna, menor probabilidad de esto. Y recién terminamos de hablar de la institución educativa, que hoy no contiene, pero a su vez de la falta de concurrencia a la educación, la deserción escolar que hay. Entonces, inclusive los niveles educativos que hemos alcanzado en la Argentina, la verdad que son pobres en los últimos años a nivel mundial. Entonces todo esto confluye también a que pueda haber problemas del neurodesarrollo. Sí, inclusive quienes salen a trabajar y no tienen hijos de edad escolar, ya que hablo de edad escolar, la edad escolar de los chicos empieza a los 2 años, o sea que esa historia que el chico no puede ir al jardín de infantes a los 2 años porque es chiquito, es mentira. El chico a los 2 años empieza la socialización y en una sociedad complicada es importante que le empiece dentro de la escuela. ¿A quién quedan a cargo de esos chicos? Si la que me cuida a los chicos prende el televisor todo el día y los pone adelante del televisor para que no la molesten y ella pueda hacer el resto de las cosas, porque no solamente cuidan los chicos que son ajenos, sino que le hacen la comida ajena y limpian la casa ajena y un montón de cosas más, evidentemente tengo que conseguir a María Teresa de Calcuta para que me cuide bien los chicos, porque si no sería imposible. Y el otro tema es la nutrición. La nutrición, ¿se acuerdan que hablamos los otros días de los primeros 1000 días de vida, 300 de embarazo y 700 de los 2 primeros años de vida? Bueno, la nutrición también importa. El estado psicoemocional de los cuidadores. Salgan a la calle y viven como vive la calle. Anécdota de la semana pasada. Señorita de unos 20 y pico de años en bicicleta por la avenida San Martín con audífonos puestos y bailando con la bicicleta al compás de la música. Un conocido mío le toca bocina porque la iba a pasar y como la chica iba bamboleándose en la bicicleta según la música que iba escuchando, le tocó bocina como para avisarle que él pasaba. Cuando llega al semáforo, la chica pasa al lado y le golpea la puerta. Le golpea el vidrio del auto. Escúchame, ¿y qué me dijiste? Nena, audífonos, no escuchás el tránsito, estás bailando arriba de la bicicleta, no estás haciendo una trayectoria en línea, algo te va a pasar, simplemente te avisé. ¿Y a vos te parece que eso está bien? Y bueno, mira querida, intenté cuidarte. Si no querés que te cuiden, no te haga ningún problema. La próxima vez puede ser que venga un camión atrás y que ponga las cosas en su lugar. Desgraciadamente, mi amigo no sabía realmente qué hacerle. Era una criatura de alrededor de 20 años, es un hombre mayor. Era asimétrica totalmente, no le podía decir, tonta, ¿qué me estás diciendo? Te estoy cuidando. Segundo, ese otro tema más es la violencia intrafamiliar. Es increíble la cantidad de gente dentro de una familia que no se habla, que no se visita, que no se cosa, porque están peleados a muerte. Y cuando uno empieza a investigar cuál es la causa de la pelea a muerte, se da cuenta que es una tontería absoluta, salvo cuando nos empezamos a pelear por la herencia de la abuela. Y lo más importante de todo, que eso sí es el Estado, es la accesibilidad al servicio de salud. Hay chicos que no hablan y no van al médico. Y el chico tiene 2 años y no dice ninguna palabra y no va al médico porque le resulta difícil, porque en el hospital tiene que sacar turno y le dan turno dentro de 45 días y dentro de 45 días yo conseguí un trabajo que justamente coincide con el horario que me dieron el turno, entonces no puedo faltar a mi trabajo porque si no me quedo sin trabajo y un montón de cosas más. Entonces estamos haciendo un globo en el país que evidentemente lo vamos a pagar mucho más caro que lo que estamos pagándolo en este momento. Oscar hace referencia con 2 o 3 tips a algo que es conducente hacia el lenguaje. Habló de la chica con los auriculares y la dificultad de comunicarse de otra persona. Habló del modo que nos relacionamos dentro de casa con violencia verbal y todo lo demás. Entonces, el lenguaje es algo que nos identifica, es algo que nos diferencia de los animales, que a través del habla expresamos nuestros pensamientos
y damos pie e inicio al lenguaje, pero el lenguaje es una manera expresa de intentar comunicarnos. El fin definitivo del lenguaje es poder comunicarnos, pero debo recordar que con solo decir no basta. Si no hay alguien que escucha del otro lado, la comunicación no se puede establecer. Entonces, así como dijimos que el lenguaje es un fino entramado que se va desarrollando a lo largo de los años, que un chico tiene cierta capacidad lingüística o de habla, que va adquiriendo una mayor cantidad de palabras a lo largo de los primeros años, también tenemos que tener en cuenta que si bien el escuchar es algo impuesto naturalmente, aún hasta es un motivo de preocupación del padre del recién nacido, escuchará bien, y se hacen estudios hoy como para determinar si la vía auditiva está indemne. Pero el lenguaje es algo que debemos ir educando a lo largo de los años, y esto también forma parte de la crianza. Más allá de lo natural de oír, tenemos que enseñar a escuchar. Es imposible establecer una comunicación con alguien que solo habla y no hay alguien que recepcione, porque esas palabras se transforman solamente en ruido. Entonces, esto es muy importante. Sí, y lenguaje, la expresión de la palabra, sino cómo digo la palabra. Porque yo, dentro de mi entonación, dentro de mi postura corporal, dentro de mi lenguaje gestual, una palabra la puedo cambiar. Porque si le digo, ¿qué estás haciendo? Y me sonrío y le pongo la mano en el hombro, no es lo mismo si le digo, ¿qué estás haciendo? Con cara de ogro y un montón de cosas más. Y es decir, me reía con lo que voy a decir, pero yo esta mañana, cuando escuché que los 13 años operar en bolsa, realmente creo que los 10 primeros minutos que hablé en mi vida hoy fue con una forma absolutamente poco empática, porque estaba enloquecido por algo que había escuchado en un país que realmente el parto viene complicadísimo, y que de alguna manera no sé si lo vamos a salvar. Hay un montón de cuestiones con lo que decía recién Oscar, hasta la palabra misma. Uno mismo puede usar una palabra que dicho de alguna manera se puede tomar de una forma y dicho de otra manera se puede tomar de otra. O sea, con el adulto mayor, no solo importa qué decimos, sino cuándo lo decimos y cómo lo decimos. Porque esto que hacía referencia Oscar, lo gestual forma parte de la comunicación. es interesante que nadie sabe, o creo, ninguno tenemos la bola de cristal, para saber en qué momento se partió, en qué momento se rompió. Dirían los tecnológicos, se rompió la placa madre. ¿En qué momento se rompió esto? Porque yo me quedé hoy, yo me acuerdo de mi época, cuando la maestra decía que nunca venga mamá o papá a hablar a la escuela. Y uno llegaba a casa con un julepe de decirle a la madre o al padre que tenía que ir a hablar a la escuela, pues ya sabíamos que estaba malón. Y la madre iba y escuchaba a la docente igual con que no le hagas caso. Bueno, ahora se dio vuelta todo, ¿y en qué momento se rompió todo eso? Y con el paso del tiempo, esa palabra que vos le decías al alumno, o que el docente le decía al alumno, decirle a mamá, necesito hablar, y ante la falta de compromiso, o se olvidaba, o qué sé yo, pasó a ser el cuaderno de comunicaciones. Claro. Y después ya ni siquiera ese cuaderno de comunicaciones tiene demasiada injerencia, porque las actividades de los padres a veces no le permite ir en los horarios y coinciden en alguna otra cita si es posible. Pero mucho tiene que ver la tecnología. Los avances tecnológicos nos han llevado al aislamiento. Cada uno está en su mundo tecnológico y eso lleva al individualismo. El individualismo a ultranza, que tiene que ver con las libertades a ultranzas, nos aísla, no nos comunica. No podemos sociabilizar, cada uno está en su propio mundo. Inclusive las grandes urbes han pasado a que yo camino junto con desconocidos, ¿no? Antes en mi barrio yo conocía todo, inclusive mi maestra de cuarto grado, yo era bastante charlatán y la señorita tenía una costumbre de que cuando yo estaba hablando
en horas de clase, venía de atrás y me pellizcaba. Pero para mejor era íntima amiga de mi mamá. Entonces, si yo le decía a mi mamá que Juanita me había pellizcado, mi mamá me retaba porque algo había hecho yo para que Juanita me pellizcase. Ah, sí. No, y sin embargo, tengo que reconocerlo, fue una persona importante dentro de mi vida porque me enseñó a que tenía que quedarme quieto y demás. Dice que uno, es decir, a raíz de estos temas, estamos leyendo más la parte conductal que la parte de enfermedades de los chicos, y los otros días leía un psicoanalista argentino de adolescentes muy importante, que criar un chico no es siempre saber todo lo que le pasa a ese chico, sino adaptarse a los desajustes que tiene el crecimiento. Mi hijo de 10 no va a ser igual a los 11 ni va a ser igual a los 12, y es mi hijo. Mi hijo de 2 no va a ser igual a los 4, y es mi hijo. Bueno, pero el padre no va a ser el mismo padre a los 20 que a los 40. Que a los 40, ni que hablar. Ni que hablar. Bueno, qué interesante, como siempre, porque deja mucha tela para cortar de otros temas, pero no perdamos de vista con lo que empezaste hoy en la mañana. Exacto. Porque eso va a ser muy interesante para tocarlo en futuras columnas. Bueno, porque atraviesa todo, atraviesa todo. Bueno, gracias, igual más. Gracias. Le agradecemos el igualmente espacio y de alguna manera hoy creo que, a ver, ¿cuál es el consejo? Empezar a pensar en casa de lo que escuché y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y empecemos entre todos, despacito, un mini movimiento para decir, che, estamos hablando de 13 años. Porque detrás de esto viene la baja de imputabilidad, detrás de esto viene no respetar los derechos del niño y el chico de 13 años tiene derecho, y detrás de esto viene el trabajo infantil, y detrás de esto viene un montón de cosas. No es solamente la timba legal de la bolsa. Porque tiene un poco más en el tema cómo tomaron la decisión de en qué, vuelvo otra vez con lo mismo, en qué se basaron, por qué los 3 y no los 15, por qué los 3 y no los 10, quién tomó esa decisión, de dónde sacaron ese, es muy interesante. Está bueno que este espacio, además de nosotros instruir sobre determinados conocimientos, abra la posibilidad de reflexionar, que nosotros reflexionemos y que de pronto la gente que escucha pueda reflexionar a través de lo que nosotros decimos y de su propio pensamiento, ¿no? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. El doctor Oscar Pereira, el doctor